Muy buenas noches, estimadas maestras de educación inicial. Vamos a iniciar con la preparación para justamente el examen de nombramiento y ascenso. Brevemente me dicen, me informan, profesor, yo quiero de ascenso, yo no quiero nombramiento, pero olvidamos algo, ¿no? Olvidamos que en nombramiento, por lo menos hasta hace unos años, desde el 2015 al 2021, las 40 preguntas de educación inicial son muy similares, incluso algunas repetidas, a las 60 preguntas de ascenso. Eso quiere decir que hay una parte que es especialidad en la que viene de igual manera nombramiento y ascenso. Entonces ahora vamos a ver la parte de especialidad, específicamente la competencia lee textos. Vamos viendo que en un proceso de aproximación a la lectura debemos preguntarle a los niños para que los niños puedan expresar lo que creen que dice el texto. Recuerden que a los 3 años, 4 años, están en este proceso de afianzamiento de la lectoescritura y tal vez ellos todavía no pueden hacer la correspondencia de las grafías con un significado. Pero ellos pueden basarse en imágenes u otras ayudas visuales y es bueno que la maestra le pregunte qué es lo que cree que dice ahí. A ver, Luisito, a ver, María, ¿qué dice acá? Y que también se le pregunte por qué piensa que dice eso. De esa manera, los niños van a desarrollar sus predicciones o hipótesis de lectura. Entonces se recomienda y se plantea que hagan una observación del texto y que puedan formular preguntas y asimismo también hay que recordar que las alternativas que van a ser respuestas son aquellas donde el niño, la niña, compara las letras o las palabras con otro texto. Cuando vean este término de comparar, ahí es la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y además ir viendo cuáles son justamente estas palabras clave que nos permiten a nosotros saber qué es la respuesta correcta. Muy bien. Ojo que en los ejercicios no debemos hacer una retroalimentación descriptiva. Yo les pregunto, porque justamente les acabo de solicitar interacción, ¿no? Para que se den cuenta que nosotros hacemos una retroalimentación a sus participaciones. Si acá la pauta es no realizar retroalimentación descriptiva, ¿alguien tiene una idea de lo que es retroalimentación descriptiva? ¿O cómo son estas alternativas en retroalimentación descriptiva? A ver, a ver, a ver. Cuando el profesor explica. Cuando la maestra explica, muy bien, exacto. Cuando la maestra le da la respuesta, cuando la maestra le explica, justamente vemos este aspecto de la retroalimentación descriptiva. Y una alternativa, donde vean que la maestra le está dando la respuesta, no está dando el espacio para que el niño desarrolle su autonomía, esa alternativa se elimina. ¿Ya? Muy bien. Otro aspecto es que en este proceso de aproximación a la lectura, en este proceso de lectoescritura, el enfoque que se emplea es el enfoque comunicativo. Entonces, el niño va a ser consciente poco a poco que mediante esas letras, esas grafías que va identificando, va a poder comunicarse. Entonces, de esa manera, nos vamos a dar cuenta que no es acorde con el enfoque comunicativo el simple o mero hecho de que repita vocales o consonantes. Cuando vean una alternativa en la que la maestra le dice o realiza actividades para que el niño repite estas vocales, ahí no estamos frente a una respuesta correcta. Más bien, lo vamos a eliminar. ¿Sí? Muy bien. Y recuerden igual se propone la autonomía y la participación activa del niño en su aprendizaje, ¿ya? En su aprendizaje. Muy bien. Profesor, una consulta. Escucho. ¿Esta aproximación a la lectura se da desde los 3 años? Ah, muy bien. Justamente, eso es una buena pregunta. Desde los 3 años trabajamos
esto, lo que se conoce como la aproximación a la lectura. Es decir, muy buena pregunta, ya vamos trabajando con el paratexto desde esta edad. Es decir, el niño a esta edad de 3 años no va a ser capaz de reconocer, tal vez, lo normal, lo estándar, lo común, lo frecuente, es que tal vez no va a reconocer las grafías. Otros niños sí, pero vamos trabajando y vamos reforzando el paratexto. ¿Eso qué quiere decir? Vamos viendo que este paratexto se refiere a que sí vamos a utilizar elementos visuales para que el lector pueda, o en este caso el niño pueda deducir o anticipar de qué va a tratar esa lectura. Ah, va a tratar de un perrito, va a tratar de un gatito. ¿Y cómo lo sabe? No porque pueda ir o reconocer la correspondencia entre la palabra gato y la idea de gato, sino porque hay imágenes de un gato y esto le va a remitir a sus experiencias previas, a sus experiencias anteriores. Entonces, si vamos a trabajar con los niños de 3 años, sí podemos ir trabajando la aproximación a la lectura. Entonces, todo este proceso de aproximación a la lectura sí se puede realizar desde los 3 años en adelante. Y a los 5 años, incluso en las rutas del aprendizaje y en las orientaciones técnico-pedagógicas para inicial, nos menciona que ellos ya podrían afianzar este proceso de lectura, ya pueden irlo haciendo, pero siempre respetando su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Esa sería la respuesta, maestra. ¿Sí? Ya, listo, muy bien. A ver. Sí, gracias. Ya, muy bien. Ahora, el truco, porque acá siempre vamos con los trucos, ¿no? Han pedido informes las maestras por interno y da mucho gusto y reconocen, ¿no? Profesor, usted no se va por la tangente, usted no da mucha teoría, da la teoría suficiente para resolver los ejercicios muy bien, los ejercicios iniciales. Muy bien, ahora sí. En el nivel literal, cuando nosotros hablamos del nivel literal, aparece con otros términos como información explícita, ¿ya? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que esta información explícita es la que aparece así al ojo en el texto, ¿ya? Aparece ahí. Muy bien. Y cuando observamos este aspecto de recuperar información del texto, fíjense que el truquito está en buscar palabra explícita. Palabra explícita se refiere a nivel literal. Palabra recupera se refiere también a ¿qué? Se refiere al nivel literal. ¿Pero qué es literal? A ver un ejemplito, ya que ahora sí, por fin estamos interactuando más, estamos encendiendo los audios. Tal vez en el turno mañana no lo podemos hacer porque despertamos a los familiares en casa. La pregunta es, si yo les digo, maestras, ¿cuál es el título de esta diapositiva? ¿Ustedes qué me responden? A ver. Niveles de lectura. Lo que hizo muy bien la maestra Jacqueline es responder una pregunta literal. Utilizó la información que está al ojo, porque acaricia al ojo, niveles de lectura, ¿no? Y esta información es explícita y además está recuperando información del texto. Muy bien, perfecto. Ahora sí. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si trabajamos en nivel inferencial, es información implícita. Guarden, graben esta correspondencia. Literal, explícita. Inferencial, implícita. Y la pregunta más clásica y la pregunta más adecuada, la más frecuente, ¿cuál es? Que el niño puede inferir el significado de una palabra. A ver, Luisito, a ver, María, ¿qué significa la palabra, tal vez, demorar, por ejemplo? ¿Qué significa la palabra molesto? Y lo va a decir con sus propias palabras, ¿no? Muy bien. Puede ser que deduzca el significado de una palabra o expresión. Muy bien, ahora sí nos vamos a dar cuenta. Una consulta, maestras, y eso también lo voy a hacer en el canal de YouTube, vamos a traer pronto novedades en el canal. Nos vamos a dar cuenta que han visto información a veces en las redes sociales, en el Facebook, y se han dado cuenta que aparecen los interrogativos y que mira, muchas veces dicen, con la pregunta ¿qué?
literal. Con el interrogativo ¿qué? Literal. El interrogativo ¿por qué? Es inferencial o es crítico. Una consulta. ¿Estos interrogativos te aseguran o te permiten identificar la pregunta como literal o inferencial? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Vamos, escucho. Creo que no en su totalidad, profesor. A ver, ¿qué les parece? Ya vamos a ver la diferencia, ¿ya? Muy bien, a ver. Muy bien, ahora sí, vamos viendo lo siguiente. A ver, vamos a hacer una práctica, ¿ya? Porque cada vez hemos mejorado con sus preguntas, con sus participaciones, y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Muy bien, a ver, vamos viendo lo siguiente, ¿ya? Voy a leer, voy a oralizarlo, y me van a responder estas preguntas que están acá de color rojo. Mamá gallina puso 4 huevos. Después de empollarlos varios días, ella espera que sus pollitos nazcan hoy. De pronto se escucha un cuach y un pollito todo amarillo sale del cascarón. Mamá gallina lo recibe con alegría y, del mismo modo, al segundo y al tercer pollito, que también son amarillos. Luego de unos minutos se escucha un toc, 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 muy bajito. Todos voltean a mirar. Es el cuarto pollito que aún no ha salido del cascarón. Mamá gallina se acerca y le anima. Vamos, rompe el cascarón. Pero no hay respuesta. Mamá gallina insiste. Vamos, pequeño, tú puedes. Entonces se escucha un cuach y el último pollito sale del cascarón. Es un pollito de colores, gritan sus hermanos mirándolos sorprendidos. Mamá gallina sonríe y abraza al recién nacido con amor. Al verlos, los hermanos pollitos se acercan, pues también quieren recibir el abrazo de mamá. Ella los recibe y todos se alegran, pues al fin están completos. Una pregunta, ¿cómo es la mamá? Primera pregunta, ¿cómo es la mamá? A ver, ¿qué me responde? ¿Qué me dice? Ah, no hay mamá. Bueno, profesor, está para deducir, ¿no? Que es una mamá gallina ¿Y qué le cariñosa. parece si yo le facilito el asunto, maestra, y voy marcando o voy No, pero resaltando? podría decir que es una mamá gallina cariñosa, alegre, amorosa. Exacto, maestra, una consulta. Usted ha dicho cariñosa, alegre, amorosa, y yo le preguntaría, ¿y dónde dice eso en el texto? ¿Dónde dice eso? No lo dice. Literalmente No no está, dice, profesor. No lo dice. no está, muy bien, porque eso es de nivel literal Inferencial. diferencial. Eso es de nivel Inferencial. inferencial. Diferencial. Solamente dice, puso 4 huevos, dice que lo recibe con alegría, dice que se acerca y lo anima, dice que, vamos, pequeño, y le dice también que sonríe y abraza, pero no dijo las palabras que dijo la maestra Jacqueline, cariñosa, amorosa. Entonces, esta pregunta y su respuesta es nivel inferencial, es decir, no aparecen las palabras exactitas en el texto. Cuando no están las palabras exactitas, las mismas palabras, estamos en nivel inferencial. Ahí está, por fin, muy bien, interacción. Ahora sí, yo me alegro. Me alegro como la mamá gallina. Muy bien, a ver. ¿Por qué se sorprendieron los pollitos al ver a su hermano de colores? Segunda pregunta. ¿Por qué se sorprendieron los pollitos al ver a su hermano de colores? A ver, ¿qué me responden? ¿Qué me dicen? ¿Por qué no era de color amarillo como ellos? A ver, vamos a buscar el fragmento exacto donde dice pollito de colores. A ver, muy bien. Entonces se escucha un crunch y el último pollito sale del cascarón. Es un pollito de colores, gritan sus hermanos mirándolos sorprendidos. Vamos a utilizar este fragmento. Ya, a ver el fragmento. Ahí está el fragmento. Muy bien, a ver, vamos observando. ¿Por qué se sorprendieron los pollitos? Ya. Una respuesta sería así. Los pollitos se sorprendieron porque... ¿Y cuál era su respuesta, maestra? ¿Cuál era su respuesta? Porque era de colores y no era amarillo como ellos. Ah, pero en el texto no dice los pollitos se sorprendieron porque su hermano o porque el pollito era de colores. No dice eso. Entonces la pregunta que le he planteado y su respuesta, ¿en qué nivel se encuentran? Inferencial. Inferencial, porque no está exactita la respuesta con las mismas palabras y en ese mismo orden
en el texto. Ahora sí me entendieron entonces cómo van a hacer para identificar o discriminar o diferenciar entre literal e inferencial. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Sí, profe. Por fin, muy bien. Es que justamente por eso la interacción ayuda para que quede más claro. Entonces, mira, te doy otro truco más antes de ir con el tercer nivel. Tanto literal e inferencial trabajan con información. Todo lo que sea información en el texto puede ser de nivel literal o inferencial. ¿Y por qué recalco esto de información? Porque vamos a ver luego que en otro nivel ya no trabajamos con información, trabajamos con lo que se llama opinión. Y ese es el nivel crítico o el nivel criterial. Eso se conoce, ¿saben cómo aparecen en la casuística de nombramiento ascenso? Se conoce como reflexión del contenido. Claro, reflexión del contenido, ¿ya? Más bien que no son como primaria y comunicación, que ya le hacen un poquito más difícil el proceso de que hay reflexión de la forma. No, en inicial solamente se queda con el término, con la expresión reflexión del contenido, ¿ya? Que es el nivel crítico o también llamado nivel criterial. Ahora, justo quiero poner acá, quiero hacer un hincapié, quiero hacer un énfasis. ¿Se acuerdan que les dije que los interrogativos no son muy seguros para ver si es que son de nivel literal o inferencial? Ahora yo les pregunto, ¿no? En esa misma onda, en ese mismo sentido, ¿cómo ustedes reconocen una pregunta de nivel crítico? A ver, quiero escuchar sus saberes previos y yo retroalimento. ¿Cómo reconocen ustedes una pregunta de nivel crítico? Ahora sí, escucho. Cuando le preguntan qué opinas, qué te parece, qué piensas, ¿estás de acuerdo? Cuando le preguntan eso, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Entonces nos vamos a dar cuenta ¿de qué? Nos vamos a dar cuenta que debemos fijarnos, maestra Jacqueline, en el interrogativo o en el verbo. Ya, se lo pongo más fácil. A ver. ¿Cómo? Que nos tenemos que fijar en los interrogativos, ¿en qué, el por qué o en los verbos? Los verbos, parece, gustó. Los verbos. Claro, en los verbos. Ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces son los verbos. Por eso yo también quiero grabar un video, ojalá que haya una voluntaria acá luego, en otro momento, tal vez durante la semana, y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que cuando tú tienes estos interrogativos, no te ayudan, los interrogativos te confunden. Yo he visto incluso tablitas de colores bien didácticos por Facebook, ahí veo que comparten en nuestros grupos de WhatsApp, y dicen ahí, nivel literal, ¿qué? Nivel inferencial, el cómo o el por qué. Y el nivel crítico, el por qué. Entonces, pero no funciona. Date cuenta acá nada más que en estas preguntas de nivel crítico hay un qué. No que el qué solamente era para literal. Total, ¿dónde está la tablita de colores? Lo más práctico y lo que no te va a fallar es que tú relaciones el verbo con la opinión, ¿ya? Con la opinión. En este caso, ¿el verbo cuál es? Parecer, buscar, considerar, pensar, o que te llama la atención, ¿no? Llamar la atención, en este caso es una expresión. Y opinar, o estar de acuerdo con, también he visto por ahí en algunos casos, ¿ya? Estar de acuerdo con. Muy bien, entonces vamos observando ello. Pero como ustedes saben, siempre a veces en algunos trucos, en algunas estrategias, hay una excepción. Ya de una vez te voy avisando que hay una excepción. ¿Sabes cuál es la excepción? Es con el verbo creen. Cuídate del verbo creen, ¿ah? ¿Sabes por qué te tienes que cuidar del verbo creen? Porque el verbo creen se puede utilizar tanto para inferencial o para crítico. ¿Lo quieres ver? Prepárate, lo vamos a ver de acá unas 2 diapositivas más. Tengan mucho cuidado, mira, ¿cómo utilizo el verbo creen? ¿Qué creen que se merece tal personaje? ¿Ya? O creen que esta palabra significa tal cosa. Hay que tener mucho cuidado con el creen porque puede ser inferencial o crítico y ahora lo vamos a ver luego por descubrimiento. Entonces vamos diferenciando. Cuando hablamos de información, ¿a qué niveles me puedo referir? Cuando hablamos de información, ¿a qué niveles me podría referir? Vamos, recuerden. Literal e inferencial. Bien, los 2 primeros niveles, literal y inferencial, solamente está en el límite de la información. Repito la información que está al ojo, literal,
o repito la información que yo puedo deducir. Pero cuando tú utilizas la información y luego ya opinas, ese de opinión ya llega al nivel que es el nivel crítico o también llamado criterial. Y acá también quiero hacer un hincapié, ¿eh? Como siempre uno es bueno que vea las capacitaciones de otros colegas para ver su didáctica, sus dinámicas y sus materiales. Me he dado cuenta que hay otros capacitadores que cuando hablan de los niveles de lectura hablan del nivel eh, creativo, hablan de un nivel de extrapolación, pero maestros, ¿no sería mejor que yo solamente les dé los niveles que vienen en ascenso y nombramiento? ¿Para qué voy a utilizar otra clasificación que sí tal vez me podría servir para un examen de admisión de San Marcos, de Cantuta o un nivel preuniversitario? Todas las preguntas que vamos a ver son de casuísticas de nombramiento y ascenso, ¿ya? Y en este caso solamente inicial. Entonces tengan mucho cuidado con qué tipo de material quieren estudiar, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. A ver, por ahí escucho las cajas. Estamos guardando todo para mañana, día lunes. Ya, muy bien, ahora sí. Cuidado con el paro de transportes. Ahora sí, vamos a ver, mira, querían diferenciar entre inferencial y crítico. Querían ver cómo el CREN puede confundirse. Acá viene una, prepárense. Para concluir el momento de juego libre en los sectores, cada niño ha hecho un dibujo de aquello a lo que ha jugado. Seguidamente, cada niño presentará y explicará su dibujo delante de los demás. ¿Cuál de las siguientes alternativas utilizadas por la docente corresponde a una pregunta de nivel criterial para trabajar la comprensión de textos orales? Profesor, creo que se equivocó, estamos en comprensión de textos escritos, ¿no? Iniciación de la lectura. Un momentito. El tratamiento que se hace a la competencia se comunica oralmente, específicamente a la comprensión de textos orales, es muy parecida, casi igual, ¿con qué? Con la aproximación a la lectura que se realiza en LeTextos. Así que ahora utilicen sus trucos. ¿Cuál es la respuesta o cuál podemos ir eliminando? Vamos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es de nivel criterial? Es decir, nivel crítico, en otras palabras, opinión. Vamos. La B sería. A su maestro, qué veloz. Ya, ¿qué le parece si vamos con la dinámica, ya? Maestra Jackie, ya que está tan activa y proactiva. Vamos, en la D. ¿En qué sector trabaja Pedro? ¿Es información o opinión? No es opinión. No es opinión, por descarte es información. ¿Qué hacemos con la información? Lo eliminamos porque queremos criterial. ¿Y qué es criterial? La maestra Jackie ya lo dijo, opinión. Estamos descartando primero información. Vamos, ¿qué otra alternativa es de información? La C, porque le está preguntando qué cosas ha dibujado Elena, simplemente es recuperar u obtener información. Exacto, école. Muy bien, listo. Ahora sí, solamente nos quedan dos, la A y la B. Pero acá viene un problema, un conflicto cognitivo, profesor. ¿Por qué? Porque está el creen y está el parece. ¿Ah? ¿Dónde está que su qué solamente es de nivel literal? ¿Dónde está que su qué solamente es de nivel literal? Y a ver. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La A o la B? A ver qué me dicen el La chat. B. La maestra Delicia dice que se elimina la D. Acá me dicen que la respuesta es la A. A ver qué dicen, con cuidado. ¿Ah? ¿Y qué tal si ustedes interpretan toda la pregunta y si ustedes se responden mentalmente si es que lo que apunta esa pregunta es información u opinión? A ver, vamos. Reflexionen. ¿Ah? Ustedes lo van a hacer por retroalimentación reflexiva. A ver, dense cuenta. En la A estaría presentando información, porque dice que creen que ha representado Teresa con ese dibujo. Solamente es en base al dibujo. Es interpretar el dibujo, ¿sí o no? ¿Qué creen que ha representado? Profesora, yo creo que ha representado un gatito. Profesora, yo creo que ha representado un perrito. No está opinando, está interpretando. En otras palabras, ¿qué nivel sería la alternativa A? ¿Qué nivel? La información. Información, sí, pero exactamente ¿qué nivel? Ya te había dicho, ¿ah? Inferencial. Inferencial. Entonces han dado cuenta que justo por esto esta advertencia, este cuidado no le he sacado de un libro. Este cuidado es del análisis minucioso, y también porque ya vamos casi 3 años preparando, el análisis minucioso de cada examen de nombramiento de ascenso desde el 2015 en adelante. Y me he dado cuenta que sí, utilizan como distractor mayor el CREN. ¿Han visto el video o han estado en la clase de trucos de casuística? ¿Sí? Ya.
La alternativa A es el distractor mayor, mayor, mayor. Y la respuesta era parece. ¿Por qué? El verbo parece siempre se va a utilizar, ¿para qué? Para el nivel crítico. ¿Qué te parece el flujo? ¿Qué te parece esta estrategia? ¿Te parece buena, mala, confusa? Interesante, profesor. Interesante. Lo que ha dicho la maestra es de nivel crítico. ¿Por qué? Ha opinado. Ah, muy bien, ¿ah? Muy Profesor, bien. además porque en la alternativa B le da un poquito más de, digamos, peso porque dice ¿y por qué? Y ahí ¿Y vas a por intentar qué? argumentar, ¿no? El refuerzo. Muy bien, maestra, como usted siempre observadora. Siempre, siempre va a haber un reforzador. Y eso lo vamos a ver en la casuística, ¿eh? Pero casuística del propio ministerio. Nada que lo he inventado, nada que lo hice para que yo dicte más horas y cobre más. No, no, no. Acá lo justo y lo preciso en cuanto al contenido. Sí, el refuerzo siempre en el nivel crítico es un por qué después. Así como acá está acá, un por qué después, sí, es el mayor refuerzo. La respuesta entonces es la alternativa. Muy bien. Y ya vamos terminando y voy a reforzar lo que afirmé. La información entonces solamente llega a dos niveles. ¿Qué niveles de comprensión lectora implica información? Literal inferencial. Muy bien, en la voz en el eco, muy bien, más allá que el literal inferencial. ¿Y la opinión se refiere a qué? ¿A qué nivel? A la reflexiona y evalúa. École, reflexiona y evalúa, ya me doy cuenta que trabajan bastante sus sesiones de aprendizaje, ¿eh? Y en nuestro caso de casuística, solamente casuística a nivel crítico, o también llamado criterial. Ya está. ¿Qué indica la información? La información te indica hechos o acciones. Por ejemplo, las papas fritas son crocantes. Eso no es opinión, ¿eh? Eso es un hecho, es una acción, son crocantes. Bueno, mal hechas no son crocantes, ¿no? La educación virtual es aquella que se realiza mediante el uso de herramientas tecnológicas a través de Internet. Ya está. Pero mira la opinión, ¿ah? La opinión va a recoger la información. Por eso a veces lo confundimos. ¿Por qué? ¿Quién me reconoce acá? ¿Quién me reconoce en esta que es sombreado? Me gustan las papas fritas porque son crocantes. ¿Quién reconoce cuál es la parte de información? A ver, ¿quién reconoce? ¿Qué segmento es información? A ver, vamos, vamos. Son crocantes y me gustan, es la opinión. ¡Hala! Muy bien, las papas fritas, porque son crocantes, nos vamos a dar cuenta que es la información. ¿Y cuál es la palabrita o la frase que lo convierte en opinión? Así como la maestra me dijo, interesante. Me gusta. Me gusta, ya convertiste eso en opinión. Aunque usted creo que una vez conversando, no, maestra Jacqueline, en una reunión colegiada, ¿se acuerda que usted me decía, no, que no me parece que sea opinión netamente, sería un nivel bajo de opinión? Pero ya vamos a ver que en la casuística sí funciona. Una palabrita, un agregado más, como la maestra dijo interesante también, ya lo convierte en opinión, por lo menos para nombramiento de ascenso. ¿Ya? Muy bien, y acá... Vale, vale. Vale. Vamos, acá. ¿Qué se reconoce como información? A ver, más extenso, más difícil, que no sea tan fácil. A ver, vamos. El primer segmento sería la opinión y después del por qué sería la información. Habíamos hablado de educación virtual, que también está acá arriba, ¿no? Y nos dice que se realiza mediante el uso de herramientas tecnológicas, o sea, el uso de herramientas tecnológicas, ya está. Entonces nos hemos dado cuenta que está opinando. ¿Qué está opinando esta persona? Dice que no es adecuado. ¿Pero para qué? Para nuestra realidad peruana, ¿sí? Y después afirman, no todos tienen acceso al uso de herramientas tecnológicas a través de Internet. Pueden agregarle un adjetivo, pueden agregarle un verbo, y así lo convierten en ¿qué? La información se puede convertir o se puede utilizar para reflexionar. Para reflexionar. ¿Y eso qué implica? Llegar al nivel crítico. ¿Y eso qué quiere decir? Que opinan, que por fin hay opinión. ¿Ya? Recuerden que a nivel inicial sí pueden decir el niño está opinando. Dice, me gusta el gatito, me gusta el perrito. Y el niño está opinando. ¿Ya? Así de fácil, ¿no? Pero es que nosotros tenemos la idea de que opinar es, que opinar tiene que presentar un argumento y este argumento en base a una premisa. Ya, eso es para secundaria. Para inicial y primaria, los grados iniciales, no sucede esto. ¿Y cómo van a hacer que el niño
llegue a los niveles de comprensión de lectura, literal, inferencial y crítico, con las ayudas visuales. Estas ayudas visuales reciben... Profesor, Escucho. A una ver, vamos. consulta. Entonces, cuando hablamos del nivel crítico para los niños, o sea, para el nivel inicial, quiere decir que es un poquito más simple, no se necesita del sustento, del porqué. Cuando, por ejemplo, un niño llamado Luisito dice, me gusta el tren, me gusta Peppa Pig, ¿no? O me gusta, tal vez, Paw Patrol, ¿ya? Y al decir que me gusta, ya está opinando ya. Ya está llegando al nivel crítico. Ya sea de comprensión oral o nivel crítico de comprensión de textos escritos, pero ya está llegando a ese nivel. Ya está opinando. Parece algo fácil, ¿no? Ya, igualito es en la casuística. Ojo que el paratexto no solamente son imágenes, también puede haber paratexto verbal, como paratexto verbal. Entonces sería texto, un momentito. Es que el título y los subtítulos son más grandes, son llamativos, están de otro color, de otra forma. Las palabras en negrita o los tipos de letras también son tipos de paratexto. Entonces los niños ya desde esa edad se van fijando el título, los subtítulos y las imágenes. Y con eso les va a permitir poder anticipar y responder preguntas. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Si no, poner la casuística. ¿Hasta ahí todo claro? A ver, la llamada del celular. Listo, maestra Merly, ya está, ya respondimos la llamada. Listo, ¿hasta aquí alguna pregunta o no? ¿Todo claro? Aprovechen Sí, todo claro. Aprovechen en preguntar porque después, profesor, me perdí el video, no puede participar en la clase en vivo. Y mientras más pregunten en la clase, acá en esta clase, donde pueden preguntar, ¿no? A diferencia del Facebook, donde se transmite, aprovechen, ¿no? Hay que aprovechar. Muy bien, y si no hay preguntas, vamos a volver a la teoría cada vez que respondamos los ejercicios. Muy bien, primer ejercicio, vamos a la casuística. Como siempre, te digo de dónde es, si es nombramiento o ascenso, te digo el año, incluso te digo hasta el ítem. Muy bien, la docente del aula de 5 años va a trabajar con sus estudiantes la lectura de un cuento, ¿no? Con imágenes. Para ello consideró las acciones para la participación de los niños antes y durante la lectura. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para evaluar si los niños hacen inferencias a partir de la lectura? Ya saben cómo son las inferencias, y también ya saben cuáles son los truquitos. ¿Qué está prohibido? Hacer retroalimentación. ¿Qué retroalimentación está prohibida en la casuística? Escucho. Descriptiva. Descriptiva, chau, chau, bye, bye. Descriptiva. Y la que es la retroalimentación por descubrimiento reflexiva, candidata a respuesta correcta. ¡Vamos! Sería la A. Uy, maestra. A ver, vamos viendo la dinámica. A ver, yo creo, maestra, que usted me ha dicho que eliminamos la A, ¿no? ¿O es la A? ¿Cómo es? Preguntar a los niños cuáles son los personajes del cuento, principales acciones, es literal. ¡École! La maestra está descartando con nuestro método. ¿Cuál es la B? La B se va porque es literal. ¿Y qué queremos? Hacer inferencias. La alternativa B se va ¿por qué? Porque es literal. Muy bien, maestra, ya se eliminó la B. La C también. 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 Ya está. Ahora sí, maestra, ya se va a dar cuenta que por algo le dije que reconsidere. La respuesta es la A o la D. A ver. La D también se elimina. Uy, 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 uy. ¿Qué se están olvidando? Ya, les voy a dar una pista, este tipo de preguntas del nombramiento 2015 eran difíciles. Una consulta. Ya, estamos en 5 años, ya, perfecto, estamos en 5 años. Pero dime, ¿cuál es el truco para anticipar en la lectura o la aproximación a la lectura? ¿Qué teníamos que utilizar? Ya, les doy una pista para texto. ¿Qué teníamos que utilizar? Que tiene que predecir.
Ah, hay que predecir, ¿no? Ya, muy bien. La D se va, profesor. Ah, entonces vamos viendo, mira, ¿es la A o la D? Eso es lo que a mí me interesa que vean, ¿ah? Muy bien. Entonces, mira, vamos viendo, ya, le das imágenes, pero ¿cuál es el problema acá? ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Qué pasa con que las ordene? Para que las ordene, uy, acá está mal el tipeo, uy, mis tipeadores, para que las ordene secuencialmente. ¿Cuál es el problema si las ordena secuencialmente? Y haciendo un recuento de la historia. ¿Qué sería? ¿Qué nivel? Inferior. ¿Esto sería nivel? Díganlo. Con Inferencial. seguridad. Pero si Infiere. es, pero acá dice que es un recuento de la historia. Solamente es el recuento. Está ordenando, así como que reconozca los personajes. ¿Qué nivel es? Literal. Literal. Solamente Oiga, acá esta partecita obtiene estaba bien, porque información. trabajaba con las imágenes. Pero la segunda parte le elimina como respuesta. ¿Por qué? Porque es de nivel literal. Ahí está. Eso es lo que yo quería que se den cuenta. Yo quería darles un más de tiempo para que o se confundan o lleguen a la respuesta. Y de todas maneras yo retroalimento, ¿ya? ¿Por qué? Esta alternativa a la D era buena, porque empezaba bien con imágenes, con paratextos, ¿sí o no? Pero ¿qué eliminó la D? La eliminó específicamente este aspecto de qué? De que es literal en su segundo segmento. ¿Se acuerdan la clase de casuística? ¿Cuál era la clase de casuística? De conocimientos pedagógicos generales. ¿Qué les dije? Que cada alternativa, ¿qué tiene? Les escucho, vamos. ¿Tiene? ¿O no tiene? ¡Hable! Uy, uy, uy. Se acabaron los megas. A ver en el chat. Vamos a ver el No chat. está clara la pregunta. No está acá la pregunta, ya. La pregunta es esta, maestra Jacqueline. Yo les dije que en casuística, en la clase de casuística, de conocimientos pedagógicos generales, en los trucos, las estrategias, cada alternativa de una casuística, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tienen que encontrar en cada alternativa? Aparte de las palabras claves, ¿qué tienen que encontrar? Enunciados. Los enunciados, los segmentos, las partecitas. En la primera parte de la A estaba bien, pero nos dimos cuenta que la segunda, la primera parte de la D estaba bien, ¿ya? Y la segunda parte estaba mal. Ahora sí, maestra Jacqueline, ¿por qué su respuesta fue la A? Escucho. Porque los niños iban a explicar el significado de las Muy palabras. bien, traten de Este verbo explicar. explicar. El verbo explicar. Si lo hacen los niños, ¿es bueno o es malo? Bueno, R contra bueno, pues. Si explicar lo hace la maestra, ¿es bueno o es malo? Aló. Malo. Malo. Y ahora fíjate, hasta ahí estamos bien el inicio. Si es que explique el significado de las palabras poco conocidas, esta pregunta ¿de qué nivel es? ¿Literal o inferencial? Uy. inferencial. Diferencial. ¿Qué les dije? Vuelvo a la teoría. ¿Qué les dije yo? Les dije esto. Cuando el nivel es inferencial, la pregunta clásica, la más común, ¿cuál es? Infiere el significado de una palabra o expresión del texto. Es la pregunta más frecuente. Ya lo van a ver. Muy bien, ahora sí. La respuesta a la alternativa. Muy. Maestras, quiero que me entiendan algo. Yo quiero hacer énfasis en no correr. Como todavía no hay una fecha exacta para el nombramiento, todavía vamos con tiempo, con paciencia. Este videito que estamos grabando, por ejemplo, va a ser muy, muy utilizado porque cuando ya damos clase de acá 2 meses o cuando falte 1 mes o 15 días para el examen, todas las maestras van a estar respondiendo, van a decir que el profesor no se demore, que corra con la explicación. Pero lo bueno de estar acá en el mes de junio, ¿sí?, es que estamos haciendo la retroalimentación pasito a paso, ¿verdad? Así de cero. Hay que aprovechar este contexto, hay que aprovechar esta época. Cuando falten 15 días para el examen, todo el mundo, profesor, ¿puede avanzar? Muy bien. A ver, vamos viendo. 61. La docente Lau de 5 años está desarrollando el proyecto llamado La Tiendita. Para ello, los estudiantes han traído a la institución educativa diversos empaques de productos y los han ordenado y clasificado. Hoy ella tiene como propósito trabajar la iniciación a la lectura. Por ello les ha pedido trabajar con diferentes empaques de galletas y chocolates. ¿Cuál de las siguientes situaciones de aprendizaje es más pertinente para ese propósito?
¿Se acuerdan de mi preguntita antes de mis trucos de casuística? Antes de la pregunta, ¿qué se encuentra? El antecedente. El antecedente. Y mira, maestra Jacqueline, acá me dice, ¿cuál de las siguientes situaciones de aprendizaje es más pertinente para ese propósito? Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito? Hay que resaltar el propósito, maestras. ¿Qué resaltamos? ¿Cuál es el propósito? Trabajar la iniciación a la lectura. Uy, 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 muy bien, ya se han dado cuenta, ¿ves? Ya está, ahí está. Por eso, la importancia de conocimientos pedagógicos generales que nos toca mañana lunes, de 5:30 a 6:30 de la mañana, y ahí sí creo que la gente no habla mucho, y la repetición de 8:30 a 9:30 de la noche, horario nocturno. Ya, vamos, ¿qué alternativa eliminamos? Vamos. La B ya se va eliminando, profesor. Ah, muy bien, maestra. ¿Por qué la B? Bien, eliminó la B. Dígame por qué. Vamos, y está muy bien. A Porque ver, vamos. dice pues, que, que vaya identificando las vocales. Y eso no va acorde con el enfoque comunicativo. Bien, eliminada la B, maestra. A ver, el chat. Ah, la maestra Delicia también dice que la B se elimina. Muy bien, maestra Delicia. Ya está. Vamos, vamos. Vamos, ¿qué más eliminamos? La maestra Delicia dice la C. Ahora vamos a ver los límites del chat. Si la maestra eliminó la C, ¿por qué eliminamos la C? A ver quién se da cuenta. ¿Por qué eliminamos la C? Los que tienen audio tienen ventaja. Vamos. Me imagino que porque todavía no saben leer. Oh, mira, que cada niño utilizando las tarjetas con las palabras galleta o chocolate encuentra en el empaque donde está escrita esta palabra. Solamente es identificación o relación. Solamente es ese aspecto, ¿ah? Y no va ahondando más y la maestra no le pregunta más. Creo que la C sería un buen distractor, ¿ah? La C se salvaría de las demás porque sí sería un buen distractor, ¿ah? Yo creo que la maestra de Lisa, al eliminar la C, se eliminó el distractor mayor. Entonces, maestra, creo que ya está quedando más claro. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D. La alternativa D. D. En la A, profesor, ¿qué pasa con la A? Yo iba a marcar la A. ¿Qué pasa con la A? Que cada niño recibe un empaque, lo observa, lo muestra a sus compañeros y solamente dice qué marca es. Solamente va a reconocer una palabra, una expresión en base solamente a todo el empaque. Pero ¿qué pasa con la D? A ver, ¿qué de bueno tiene la D? Algo de bueno tiene la D, ¿no? Completo. Ah, lee todo, menciona el nombre del producto. ¿Ahí queda? No, va más. Señala dónde está Está escrito. escrito. ¿Por qué? Mira, el por qué, por qué lo considera así. ¿Por qué lo considera Y si así? se parece a alguna palabra que conoce. Si se parece a alguna palabra que conoce, en otras palabras está comparando. ¿Cuál tiene la mayor cantidad de elementos buenos? ¿Cuál es la respuesta El D. entonces? La D. Profesor, ¿y la C? Bueno, la C solamente está en las palabras y las relacionas con las que están en el empaque. Pero dime, ¿cuál está mejorcito? ¿Cuál es más adecuada? ¿Cuál es, como dice acá la pregunta, más pertinente? ¿La C o la D? La D. La D. Te has dado cuenta que la C era un buen distractor, ¿no? Más fácil era eliminar primero la A y la B, nos quedábamos con la C y la D, aplicábamos nuestras estrategias, identificando el propósito y la respuesta es la D. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a ver la 54. ¿Qué pasa con la 54? Después de narrar la fábula del ratón y el león, el docente del león de 5 años propone a los niños dibujar a los personajes principales de la historia. Al concluir los dibujos, los niños se sientan en círculo para presentarlos ante sus compañeros. Clara presenta su trabajo en el que se han dibujado árboles y flores. Considerando que la fábula tiene como personajes principales a un ratón y un león, ¿cómo debe intervenir el docente? A ver.
eliminarías porque ahí le dice, y luego decirle que los árboles, o sea, la maestra está dando la explicación. Su maestra, bien, dice, decirle que los árboles y las flores no son los personajes principales. Ya le está dando la respuesta y le están escribiendo y explicando. ¿Qué tipo de retroalimentación hay acá, maestra? Descriptiva. Descriptiva. ¿Por qué se va la A? Por retroalimentación descriptiva. Y lo habíamos dicho en la teoría. Vamos, ya eliminamos la A. A ver, continuamos. ¿Cuál más se va? La D. La D se va Muy bien. ¿Por qué se va la B? porque ahí ya les está mencionando, aquí no se debería dibujar, o sea, la maestra ya les está mencionando, pues. Pero una consulta. En la ¿Cómo? B, ¿han dicho la B o la D por si acaso? Porque La en la D. B no dice el león y el ratón, ¿ah? Donde sí dice el león y el ratón, es en la C. ¿Cómo se le llama esa pregunta que le da la respuesta? ¿Cómo se llama esa pregunta o cómo la habíamos llamado? No se acuerdan, ¿no? Ya, ¿qué pasa cuando la pregunta ya contiene la respuesta? ¿Qué tipo de retroalimentación sería? Pregunta disimulada, ¿no? La pregunta disimulada, profesor. ¿Y por qué disimulada? ¿Qué se disimula? Está disimulando que le está dando la respuesta. Yo la B la voy a mantener porque yo no veo. ¿Dónde está la palabra ratón y león? ¿Dónde está la palabra ratón y león en la B? Dijimos que se elimina la D. Soy La sordo, D. soy sordito, tengo hipoacusia. Ya, lo primero que vamos a eliminar es la C, porque en la C ya le está diciendo con esta pregunta, esta es otra pregunta disimulada, esto creo que va para la diapositiva de preguntas disimuladas. ¿Qué le parece, maestra Jacqueline? Mira, el león y el ratón están escondidos entre los árboles y las flores. Esto es otro ejemplo, y así en casuística más completo, de una pregunta que le está dando la respuesta. ¿Qué tipo de retroalimentación hay en la C? Descriptiva. Descriptiva, ya, se va la C. Ahora sí, con cuidado. ¿Es la B o la D? Con cuidado, con cuidado. A ver. La B. ¿Por qué? Porque mediante preguntas está invitando a que Clara reflexione y logre su aprendizaje por descubrimiento. ¿Y cuál es la expresión muy buena o adecuada para que te des cuenta que es por descubrimiento? Hay una frase ahí que incluso tiene un verbo. A ver, date cuenta para subrayarlo. ¿Por qué dibujaste? ¿Por qué dibujaste? Para que se dé cuenta. ¿Cuál es el propósito de la retroalimentación de más alto nivel? ¿Que tú le des la respuesta o que el niño se dé cuenta? Que el niño se dé El niño se dé cuenta. Más bien Andamiaje, agradezcan que en esta casística ya está acá la expresión, para que se dé cuenta ya. ¿Y cómo reconoces una retroalimentación por descubrimiento? Es el show de qué? Hay bastantes qué. Las preguntas. Preguntas, claro, pues el show de la pregunta. Profesor, ¿y la D? La vamos a analizar, vamos a hacer una disección de la D, un análisis de la D. Preguntar a los niños del aula, ¿a quiénes se debía dibujar? Una sola preguntita. Y mira, para que los compañeros de Clara le ayuden a identificar los personajes. Sabemos que está mal que el profesor le dé la respuesta al estudiante. Y ahora yo les doy una pregunta, maestras. ¿Estaría bien que sus compañeros, los compañeros de un alumno al que se quiere retroalimentar, estaría bien que los compañeros también den la respuesta o no? No, la idea es de que ella llegue a la respuesta. Que se dé cuenta ella, ¿sí o no? Creo que eso también, este caso creo que sí va para la diapositiva de conocimientos pedagógicos generales, ¿Por qué? Porque acá les tengo otra regla, así como los mandamientos, así como el decálogo de la casuística. Voy a hacer un video de decálogo de la casuística, ¿ya? Le agrego algo más al decálogo. Si el compañero, los compañeritos del estudiante le dan la respuesta, ¿esa alternativa es buena o es mala? Mala. Mala. Es mala. ¿Por qué? Porque es el mismo niño que se tiene que dar cuenta mediante las preguntas que promuevan su reflexión. Reflexiva. Reflexiva, pues reflexiva, ¿bien?
¿Qué les parece? Me da gusto porque están participando, están reflexionando y no estamos corriendo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Uy, ya no hay opinión, ya estamos en información, ¿no? Ya, sigamos, nomás sigamos. Ya la gente quiere dormir para el lunes, ya sé que el lunes es pesado, pero ya, vamos con las 60, ya, vamos con las 60. La docente del aula de 5 años trajo una radio al aula y tanto ella como los niños escuchan una noticia emitida por una emisora local. Luego de escuchar la noticia completa, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para promover que los niños hagan inferencias a partir del escuchado? Hagan inferencias. Ustedes lo hemos practicado con diapositiva. Vamos, maestras. La A se elimina. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué? Porque la A, ¿qué contiene? Solamente Información literal. información. Ahora, maestra, te doy un truco. ¿No? Tú que también vas al examen de ascenso. Maestra, en la A ya no nos importa si de repente es de información literal, no. Es información. Oiga, pero un detalle. No estamos buscando crítico, estamos buscando inferencias. Entonces en la A, ¿qué pasa con la A? ¿Qué pasa con la A? La A es, ¿qué pasó en la noticia? ¿Dónde sucedió? ¿A quiénes qué les pasó? Es una pregunta que apunta a lo literal o a lo inferencial. A ver. Literal. Literal. La A se da porque es literal. Vamos. Yo reconozco ahí una pregunta que es crítica. ¿Quién reconoce la crítica para eliminarla? Porque queremos inferencias nomás. La B. ¿La cuál? Es que soy sordito, es problema, soy sordo. A ver, vamos. La C, nos dice, ¿qué les llamó más la atención? Muy bien. ¿Qué les llamó más la atención? Y no es la única palabra, no es la única pregunta crítica. ¿Cuál es? Parece también. ¿Qué les parece? Ahora pues, ahora sí, con todas las ganas del mundo les digo, ¿dónde está su truco? ¿Dónde está su tablita de colores? ¿El qué? Es para literal. No, los interrogativos engañan. Mejor es fijarse en los verbos. Verbos, gracias. Yo quiero que lo repitan para que se fijen en su memoria. La poca teoría que les doy, los trucos que les doy deben estar fijados en su memoria. ¿Para qué? Porque como es poca teoría, en el examen te diviertes, no te estresas. Imagínate que te llene un montón de teoría, 3 horas de clase para solamente 15 minutos de trucos. No, pues así no es. Vamos, ¿es la B o la D? ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿La B o la D? La D. A ver, la B. Ya, eso es sordo, pues. En la D de dedo no es la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el verbo? Te pide una opinión, pues. Ah, ¿te gusta? ¿Qué les gusta o molesta? ¿Actuaron bien? Opinión. Ah, opinión, pues sí o no, basta. ¿De cuál es la respuesta? La B. ¿De qué trató la noticia? Que B es para de bueno. el tema. Claro. ¿Y por qué habrán sucedido las cosas así? ¿Por qué descartamos la A? Porque era literal. ¿Y por qué descartamos la C y la D? Porque eran Opinión. opinión, eran de nivel crítico. 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 Con este sistemita de descartar y solamente ir viendo esto, es más fácil. Yo tengo seguridad, yo sé que la respuesta es la B, y ya les dije incluso por qué. C y D crítico y la A literal. Se acabó. Vamos, vamos. ¿Nos alcanza para 2 más? ¿Ah? 2 más. Uy. ¿Se acuerdan de los elementos de la casuística? ¿Cuál es el elemento de la casuística? A ver, vamos. ¿Cuál es el primer elemento? Situación. Situación, ya ve. Ahí está la situación. Pero no me lo inventé yo, ¿eh? Son casuística de nombramiento ascenso. Muy bien. 5 añitos, dice. La docente de aula de 5 años acordó con los niños aprender a preparar una naranjada para que la tomen en el aula. Para ello, la docente les presenta el siguiente texto en un papelógrafo. Naranjada. Muy bien. Naranjada. Ingredientes y preparación. ¿Qué tipo de texto es? Vamos, maestras, ¿qué tipo de texto es? Icono verbal. Instructivo. Vamos con la tipología. Muy bien, ya. Es icono verbal en el sentido que hay letras, palabras e imágenes. Por eso es icono verbal. Pero por otro lado, en la tipología de textos del ministerio, este es un texto instructivo. ¿Cuáles son los tipos de texto más frecuentes en inicial? Narrativo, instructivo y el texto descriptivo, específicamente
los poemas. Ya se van a dar cuenta, ya porque me he leído todas las casuísticas. Muy bien, ahí está nuestro texto instructivo. Pero también los expositivos. Expositivo en inicial. Maestra, ay, por eso el invitado inicial, maestra, ya se va a dar cuenta. Mira, hasta ahorita es el primer texto que aparece, puntito para instructivo. Maestra Jacqueline, ¿qué le parece? Si por cada texto expositivo que hay, yo le obsequio un librito, ¿qué le parece? ¿Ya? Vale, vale. Vale, ya, muy bien. Ojo, un libro, nuestro libro que prepara para nombramiento de ascenso, ese libro le vamos a echar. Muy bien, a ver, vamos. La docente tiene el propósito de que los niños inicien en la aproximación a la lectura. ¿Cuál de las siguientes alternativas es pertinente para lograr su propósito? A ver. Que se aproximen, que se inicien a la aproximación a la lectura. A ver, vamos. La voy a centrar un poco. Ahí ya está, vamos. Ahí el chat se activó. La B se va, dice la maestra Delicia. Ya, a ver, maestras que están en el audio, ¿por qué podemos eliminar la B? ¿Qué pasa con la B? Porque le está pidiendo señalar la palabra azúcar. Solamente señalar, maestra, y solamente que contabilice cuántas veces, ¿no? Que diga cuántas veces. Ya se va. La C también se va. Muy bien, maestra, muy bien, pero dígame por qué. Aprovechemos el audio. ¿Por qué se va la C? Porque entrega a los niños la palabra anaranjada. Solamente les entrega las letras de la palabra anaranjada. ¿Y qué es lo único que van a hacer los niños? Ordenarlas. Solamente van a ordenarlas, nada más. Vamos, con cuidado. Es la hora de. La A, maestro. Ah, la respuesta. También se va la D. Muy bien, la D se va, ¿por qué? Porque tiene esta técnica, esto que dice las vocales. Ya se han dado cuenta que esto de las vocales se elimina siempre, ¿no? ¿Ah? Sí. Ya, ahora ya venga, nombramiento 2017, es que tenemos todos los ejercicios. ¿La respuesta cuál es entonces? La A. Muy bien. Y mira las preguntas, ¿ah? Profesor, pero yo quiero más tips, ¿cómo hago con mis niños? Ahí están las preguntas, pues. ¿Qué dirá en el papelógrafo? Ustedes lo pueden convertir, ¿no? ¿Qué dirá en el texto? ¿Qué dice aquí? ¿Reconoces alguna palabra? ¿Qué dice? ¿Y cómo sabes que dice eso? ¿Se parece o no se parece a lo que te puse acá en el truquito? ¿Sí o no? Ah, ahí está, pues. Ahí está. Muy bien, Ala. Vamos con la última. Con la 67 terminamos, ¿ah? Con esto sí nos vamos. A continuación, la docente lee el texto completo a los niños con el propósito de que realicen inferencias a partir de la lectura. Creo que este video lo voy a poner como inferencias, ¿ah? Porque el foco y el tema de este video de 1 hora ha sido las inferencias en inicial. ¿Ah? Vamos, maestras, ¿cómo hacemos? ¿Qué grupo de preguntas es pertinente para lograr el propósito planteado? A ver. Se va la A. Se va la A, muy bien. ¿Por qué se va la A? A ver. Porque pregunta, porque dice que no necesita para ¿cuál es el primer paso de la presentación? Porque es de tipo literal. Ajá, esto es literal, porque los ingredientes están ahí al ojo, porque el primer paso también está ahí al ojo, exactito literal. Ya la literal, vamos, se siguen eliminando, vamos. La B se va. La C se va. La C, ¿qué querrá decir la palabra disuelva? ¿Cómo los...? ¡Uy! ¿La C se va? ¡Uy! No, maestro. La B se va. Ah, ya está. La B se va. Y la C es la respuesta. Para ser anaranjada. Escúchame, pues, yo voy a explicar por qué se va la B. Porque hay maestros que me pueden decir, profesor, como la respuesta de la B no está en el texto, yo creo que es inferencial. Ojo, mira, con lo que te estoy diciendo. ¿Ah? Entonces, la B y la C están muy cerca. Yo estoy seguro de eliminar la alternativa D de dedo. ¿Sabes por qué? Mira. Porque es tu opinión. Son opiniones. Muy bien. Y son preguntas que no son, mira, lo voy a resaltar de otro color, ¿ah? No son a partir de la lectura. Ojo, tengan cuidado, ¿ah? Tengan cuidado,
Las inferencias, cuando hablamos de nivel inferencial, no es preguntarles cualquier cosa. Yo te puedo hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué opinas del gobierno? ¿Crees que el gobierno está actuando bien? Ya es crítica, ¿no? O de repente, ¿qué opinas de una palabra, pero esa palabra no está acá en el texto? Y eso no es hacer inferencias a partir de la lectura. El nivel inferencial es a nivel de la lectura, por lo menos en este caso de la casuística. Vamos, la B o la C, con cuidado, porque están muy cerca, ya está, eliminamos la D ya, es crítica ya. Con cuidado, la B o la C. La B se elimina. La B, profesor. Ya está. Imaginen, maestras, ya que ustedes tienen audio, voy a aprovecharlo. Imaginen que yo les digo que soy un maestro terco, ya soy un maestro terco y les digo, pero la respuesta para la B no está en el texto. Como la respuesta para la B no está en el texto, es nivel inferencial. ¿Y ustedes qué me responden? Ah, se quedan calladas y dicen que la respuesta es la B, igual que yo. Vamos, maestra Jacqueline, ¿usted qué diría? No le escuché bien, maestro. Ya, vamos a repetir. Vamos a repetir. La sordera es contagiosa. A ver, vamos, mira. A ver. La respuesta es la B. Imagina que soy un profesor terquito, ya soy terquito. No, la respuesta es la B, yo creo que es la B. ¿Pero por qué, profesor? Y ahora voy a responder. ¿Por qué? Porque la respuesta a estas preguntas no está en el texto. O sea, es decir, la respuesta, ¿por qué se tiene que usar agua hervida para hacer la naranjada? ¿Está acá o no está acá en el texto? No está, ¿no? Es inferencial. Pero hay un detalle, es un detalle. Tiene que ser inferencias a partir de la lectura. Y mira la segunda pregunta. ¿Podríamos preparar naranjada sin azúcar? ¿Te das cuenta que no apunta a la lectura, sí o no? O sea, son preguntas cuya respuesta no está en el texto en forma literal, inferencia, ya. Pero no está en base a la lectura. En cambio, ¿cuál era la pregunta típica? La pregunta clásica de inferencial, ¿cuál era? Uy. ¿Qué querrá decir la palabra? Buscar el significado sinónimo de la palabra. Claro, se han dado cuenta, y acá ya terminamos, se han dado cuenta que, mira, en la C acá, las otras que hemos visto también acá, ¿qué quiere decir alguna palabra? ¿Se han dado cuenta que estamos trabajando siempre y más que todo por la identificación del significado de alguna palabra? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? La pregunta clásica para nivel inferencial, ¿cuál es? Que el niño deduzca el significado de una palabra o expresión. ¿Sí? Listo, maestras. Entonces, este video yo lo voy a titular y este video hace énfasis más que todo, ¿en qué nivel? En el nivel inferencial. ¿Por qué me conviene que hagamos videos de 1 hora? Porque yo les voy a dar el drive del grupo pasado, que fue de de abril a junio. Ya, bueno, primera semana de junio. ¿Por qué? Esos videos son de 2 horas. Pero hasta que encuentren el tema específico, imagínense que ustedes quieren reforzar de repente los niveles de las hipótesis de lectura de Emilia Ferreiro y Ana Teveros, por ejemplo, ¿no? Pero el video dura 2 horas y tienes que buscar exactito mi explicación. En cambio, el video de 1 hora, más fácil. Y este video, ¿cuál ha sido su foco, su centro? Inferencias, el nivel inferencial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, maestras, ¿qué les parece? ¿Sí? La siguiente clase también va a ser el domingo, de 8:30 a 9:30, y el nuevo horario inicial de 5:30 a 6:30 en los cursos generales, y en las noches de 8:30 a 9:30. ¿Sí? Gracias, profesor. ¿Eso tiene un costo? Gracias, maestro. Listo, ahora sí, entonces vamos con fuerza. ¿Y saben por qué esperé para esto? Porque la mañana va a ser repetida en la noche, así va a ser, ¿ya? Por eso quería juntar o unir tanto mañana y noche. Muy bien, maestra. Entonces, nos vemos. Chao, chao, cuídense. Profesor, ¿tiene un costo para mañana? Hasta mañana, maestro. Sí, hasta mañana, conocimientos generales. Me escriban a mi interno. Ya voy a mandar la grabación ahora sí, porque por fin hay interacción. Ya, nos vemos. Chao, chao. Que tengan un bonito domingo. Que descansen bien.
Tiene un costo. Lo propio para usted. Ya, listo, listo. ¿Me Nos va a vemos, dar un nos vemos. costo esta mañana?